Bien, una vez concluido el receso decretado por esta autoridad, se reanuda la presente audiencia. Escuchados ya los argumentos de la defensa en cuanto a lo expuesto por la representación social, le concedo el uso de la voz a los licenciados, indistintamente al licenciado Paul González Góngora Ruiz o al licenciado Sánchez González, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga respecto al expuesto por el agente ministerial. Licenciados, tienen ustedes el uso de la voz. Gracias, señoría. Por cuanto hace a nuestro representado Lucio Ramírez Arcos, solicitamos se dicte un auto de no vinculación a proceso, señoría, porque a nuestro parecer no se satisfacen los requisitos establecidos en el artículo 316, fracciones tercera y cuarta del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque de los datos de prueba mencionados por la Fiscalía, no se advierte la probabilidad de que se haya cometido un hecho que la ley señala como el delito de abuso de autoridad. Esto por cuanto a la fracción tercera mencionada. Y por cuanto a la fracción cuarta, en la especie se actualiza una causa excluyente de incriminación, que lo es la de atipicidad prevista en el artículo 20, apartado A, fracción segunda del Código Penal vigente en el Estado de Quintana Roo. Lo anterior en virtud de lo siguiente, señoría. En esta audiencia, la Fiscalía ha identificado los elementos que a su parecer integran la descripción del tipo de abuso de autoridad, identificando al segundo elemento como que una persona, un servidor público, ejecute un acto que constituya una extralimitación a sus funciones o actividades que le estén encomendadas por la ley de su competencia. Por cuanto a este elemento, señoría, las manifestaciones de la Fiscalía dejan en estado de indefensión a mi representado, porque este elemento no está diferenciado por dos hipótesis. Existen dos hipótesis en esta situación. Es decir, que un sujeto activo se limite de sus funciones. Esa sería una hipótesis. Y la segunda hipótesis sería que se limite de sus actividades. Porque la palabra funciones y la palabra actividades están separadas por la letra O, que en este supuesto funge como una disyuntiva, señoría, que excluye un supuesto del otro. Por lo tanto, deja en estado de indefensión que la Fiscalía no especifique si mi representado se extralimitó de sus funciones o de sus actividades. En consecuencia de lo que aconteció en esta audiencia, no se advierte que la Fiscalía haya precisado si los datos de prueba que menciona justifican la probable existencia del hecho que consistente en la extralimitación de sus funciones, o constituyen datos de prueba que justifiquen la existencia de una extralimitación en las actividades. Tampoco, señoría, se advierte de los datos de prueba que aporta la Fiscalía cuál es la ley que regula esas actividades o esas funciones y que fue extralimitada con la conducta de mi representado. Por cuanto hace al tercer elemento, señoría, ocurre lo mismo. La Fiscalía identifica el tercer elemento como que con esa extralimitación de funciones o actividades se cause un perjuicio o un daño en agravio de una persona. Es decir, no pueden coexistir el perjuicio y el daño en este supuesto, porque la palabra perjuicio y daño igual están separadas por la letra O, que funge como una disyuntiva que excluye un supuesto del otro. Es decir, la Fiscalía debió haber mencionado si
esa actividad del activo causó un perjuicio o causó un daño. Y para con ello, en consecuencia, ofertar datos de prueba que justifiquen la existencia de uno u otro. Porque el significado de la palabra perjuicio no es sinónimo de la palabra daño, señoría. El perjuicio se entiende como una pérdida de una ganancia lícita. Y el daño es cualquier perturbación que se genere de manera física o emocional en algún ente, señoría. Por consiguiente, al no existir datos de prueba que justifiquen la existencia de un perjuicio o en su caso de algún daño y al omitir la Fiscalía especificar cuál de estos dos supuestos pretende imputar a mi representado, y solicito que se emita un auto de no vinculación a proceso. En consecuencia, señoría, analizando el contenido de los datos de prueba aportados por la Fiscalía, se advierte que los hechos por los cuales pretende vincular no constituyen la comisión de un delito. ¿Por qué? Porque no se aprecia que exista un perjuicio en contra de la víctima, mucho menos un daño. No hay un certificado de lesiones, no hay un dictamen psicológico de alguna afectación emocional a la víctima, señoría. Y en consecuencia, al no existir el tercer elemento del tipo penal, es evidente que el hecho por el cual se pretende vincular a mi representado no constituye un delito. Y en consecuencia, señoría, con fundamento en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su fracción segunda, solicito que se sobresea el presente asunto en virtud de que el hecho supuestamente cometido no constituye ningún delito. Es cuanto. Bien. Muy breve sus argumentos y muy breve, licenciado. Bien, Lucio, ya escuchaste los argumentos de tu defensa en cuanto a lo expuesto por la representación social. Además de lo que ya señaló el agente de tu defensor, el licenciado Paul, ¿deseas hacer alguna otra manifestación, Lucio? Antes de que me respondas, te pido por favor consultarlo con tu defensor y me respondes tu decisión, por favor. Ninguna, su señoría. Bien, Lucio, gracias. Agente del Ministerio Público, ya escuchó hace unos instantes, previo al receso, los argumentos de la defensa de Christopher y de José Camargo en cuanto a los hechos por usted expuestos. En este momento ha escuchado lo que ya expuso el licenciado Góngora Ruiz en lo relativo a los datos de prueba. Le corro traslado de esos argumentos para que manifieste lo que considere pertinente en contestación a los mismos, no a exponer nuevos datos, sino únicamente a dar respuesta a lo ya señalado por dichos licenciados. Por favor, licenciado. Muchas gracias, señoría. En relación a lo que señala la defensa de los imputados Christopher Salvador Sandoval Pérez y José Camargo Saucedo, primeramente habría que señalar que el licenciado Luis Armín Pérez Martínez señaló que el testigo Héctor Ramírez Pascual su ateste es suficiente para desvirtuar la imputación que se le hace hoy a su defendido. Señoría, analizando la declaración de dicho ateste, como bien lo señalé al momento de la exposición de la relatoría de los hechos, dicho ateste debe restársele valor probatorio, señoría, toda vez que dicho testigo, el licenciado Armín, es omiso en señalar lo que señala el ateste, toda vez que al emitir su declaración señaló que el hoy víctima lo amenazó con un arma y que un día escuchó unos disparos frente a su domicilio. Al salir con su esposa en la medianoche vio que su sobrino, su primo, su hermano, perdón,
estaba muerto y vio que la camioneta de la víctima, quien iba junto con su esposa y otros hombres, estaban dando la vuelta al domicilio de su casa. En ese sentido, señoría, cabe señalar que entonces que el testigo se fue motivado por odio o rencor, por lo tanto, dicha testimonial debe restarse de valor probatorio. No sin requerirle, señoría, sin solicitarle, que se tome solamente del testigo lo que a la presente indagatoria conviene. El hecho es de que el testigo sí dijo que vio a la víctima y a su esposa el día de los hechos. Por lo tanto, señoría, solicito que la testimonial de Héctor Ramírez Pascual sea valorada atendiendo a su criterio, señoría. Ahora bien, también señaló el licenciado Armin, por lo que respecta a la declaración del comandante Justo Moreno López, que el suscrito señaló que estaban interrogando a la víctima. Escapa mi memoria si utilicé la palabra interrogando, definitivamente debió haber sido entrevistando, ¿no? Sin embargo, como bien lo señala el licenciado Armin, esto corrobora la versión de los hechos de la víctima, toda vez que efectivamente sí estuvo dentro de la fiscalía. Y como lo he manifestado anteriormente, era necesario que la víctima acudiera a rendir una entrevista a las instalaciones de la fiscalía, si bien pudo haberlo hecho desde su domicilio, donde alega la víctima que fue abordado a un vehículo y trasladado a las instalaciones de la fiscalía. Igual señala la defensa que la víctima nunca estuvo esposada, que el testigo también lo refirió. Esto es contradictorio con lo que señala la propia víctima, toda vez que él señaló que al abordar al vehículo, una de las personas le puso las esposas dentro del vehículo, por lo tanto el testigo no pudo percatarse de este hecho. Señala también que el comandante Justo Moreno López dijo que él contestó el teléfono, bueno, que no lo vio esposado, que vio que se retiraron. Esto es coincidente con lo que señala la víctima, tal vez que señaló que efectivamente salieron de ahí y siguieron dando vueltas. Otro dato que manifestó la defensa es el informe que realiza el agente Camargo de fecha. Bueno, hay una orden de un agente un agente del Ministerio Público, mediante el cual le solicita que investigue un robo. Cabe señalar, su señoría, que en dicho, como bien lo señala la defensa, fue en contra de quien resulta responsable, no en contra de la hoy víctima. Entonces pretende la defensa sorprender a su señoría, alegando que dicho informe fue rendido y hilando declaraciones de testigos, personas que son ajenas a la presente investigación. Asimismo, el informe es de fecha 9 de abril del año 2017 y los hechos ocurren en 3 de mayo del 2017. Igualmente, por lo que respecta a lo que dijo la defensa, que esta representación solicitó un informe al director de la Policía Ministerial respecto de corroborar a si efectivamente el agente Camargo había sido cambiado de adscripción. Es efectivo, sí es correcto, señoría, pero dicho cambio ocurrió en el mes de julio del 2017, o sea, 3 meses después de ocurrir los hechos que se investigan. Entonces, con esos datos no puede desvirtuar la imputación que obra en contra de lo imputado. Por lo tanto, señoría, yo considero que los datos de prueba, y contrario a lo que alega la defensa, sí son suficientes para vincular al proceso a los hoy imputados, toda que no desvirtúan con ningún medio probatorio que no hayan realizado el delito que se le imputa, ya que se extralimitan en sus funciones. Esto es que no tienen ninguna facultad para que hayan llevado a la víctima hasta la fiscalía. Esto es en contra de su voluntad, porque así lo señala la víctima, que fue en contra de su voluntad que lo llevan a la fiscalía. Igual cabe señalar, señoría, que si la víctima, como lo señala la defensa, que fue por sus propios medios a la fiscalía, no tiene razón de ser, resulta irrisorio
que la esposa haya denunciado de estos hechos si estaban seguros que no iba a pasar nada. Entonces, resulta incongruente lo que señala la defensa, que la víctima acudió a la fiscalía por sus propios medios. Esto es incongruente, señoría. Ahora, por lo que respecta a lo señalado por el licenciado Góngora Ruiz, respecto de las hipótesis que supuestamente esta representación social ha manejado, cabe señalar que fui preciso al señalar los elementos del tipo penal. Y primeramente, el primer elemento es el que un sujeto activo determinado que sea servidor público. Eso se acreditó con el documento al cual se hizo referencia. Ese es el primer elemento. El segundo elemento fue que dicho sujeto activo ejecute cualquier acto que constituya una extralimitación de las funciones o actividades que le estén encomendadas por la ley que norma su competencia. O sea, una extralimitación de las funciones o actividades. Ambas se acreditan, si eso es la inconformidad de la defensa, están acreditadas ambas con los datos de prueba que se han referido. Y por lo que respecta a al perjuicio que señala la defensa y daño que no son sinónimos, creo que leyó erróneamente el concepto, porque señala lo siguiente. Dice que con la actuación del sujeto activo se cause en perjuicio, no un perjuicio, se cause en perjuicio o daño de cualquier especie a un tercero, no un perjuicio o daño. Entonces, señoría, yo creo que lo que alega la defensa no tiene validez. Nunca el suscrito señaló un perjuicio o daño, porque la ley señala que es en perjuicio o daño, se cause en perjuicio o daño. Entonces, la extralimitación a que hace referencia el artículo se encuentra debidamente acreditado en auto, señoría. Por lo tanto, le solicito que al momento de resolver dicte el auto de vinculación a proceso, señoría. Para robustecer lo manifestado por el licenciado Jorge Alberto Ros Ferrer, quiero manifestar lo siguiente. El licenciado Armin argumenta que los agentes de la Policía Ministerial actuaron bajo una orden de investigación realizado por el fiscal de robo, su señoría. Cabe hacer mención que el licenciado Armin manifiesta una denuncia interpuesta en fecha 9 de abril del 2017 y manifiesta que existe un informe de investigación rendido en fecha 17 de abril del 2017, informe en el cual en ningún momento hace el señalamiento al ciudadano Juan Crescencio Cruz Moreno. No manifiesta durante toda la narrativa, manifiesta el nombre de Joaquín Crescencio Cruz Moreno, por lo que queda inválido dicho informe de investigación, su señoría. Asimismo, le solicito que desacredite dicho dato de prueba. Él manifiesta que los agentes de la Policía Ministerial actuaron bajo principio del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales manifiestan cuáles son las obligaciones de los agentes de la Policía Ministerial. Y aquí es claramente en su fracción primera, tercera, en específico la sexta, dice: informar sin dilación por cualquier medio al Ministerio Público sobre la detención de cualquier persona e inscribir inmediatamente las detenciones en el registro que en efecto establezcan las disposiciones. En ningún momento, su señoría, en ningún momento fueron recabados por medio de un acta de entrevista esta información a la gente del Ministerio Público. En ningún momento señalan que existe una orden de investigación en contra de Joaquín Crescencio Cruz Moreno. No existe, su señoría. Durante toda la relativa del ciudadano Armin, en ningún momento hay un señalamiento, en ningún momento. Cabe mencionar, su señoría, que los hechos que estamos denunciando fueron de fecha 3 de mayo del 2017 y fueron tales así que fueron denunciados por la esposa Eunice Cristal Cruz Moreno, quien en su desesperación acudió ante un agente de la Policía Ministerial, quien realizó el IPH correspondiente, en virtud porque estaba desesperada. Como lo anterior resulta irrelevante si la esposa no se hubiera visto
temerosa ante la llegada de los 3 agentes de la Policía Ministerial, y si hubiera sido a favor y en voluntad de la propia víctima, la esposa no tuviera ni razón de acudir inmediatamente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en específico a la Agencia de Antisecuestros, para interponer la denuncia en el mismo día en cual los agentes hicieron abordar el tipo el Tsuru polarizado con placas de México de color blanco a la hoy víctima, por lo que es irrelevante. En ningún momento, asimismo, rindieron un informe de investigación con el acta de entrevista de la hoy víctima. No existe esa acta de entrevista en la carpeta de investigación. Tal es así que el 17, el licenciado Armin manifiesta que se rindió un informe de investigación en fecha 17 de abril. Estamos denunciando hechos del 3 de mayo. Fechos diversos que estamos hablando de un término de un mes aproximadamente. Entonces, por lo cual solicito que se le reste valor probatorio a esos datos de prueba. Si bien es cierto, existe una jurisprudencia con número de registro 2014-800, en la cual se solicita el auto de vinculación a proceso, basta con que se encuadre la conducta de la norma penal. Manifestamos que existe la extralimitación de los dichos agentes hacia la hoy víctima porque acudieron al domicilio de y sin su consentimiento lo trasladaron a la Policía Ministerial, a la Fiscalía General del Estado, sin su consentimiento, sin existir un acta de entrevista correspondiente. Asimismo, tampoco no está entre sus funciones andar paseando a una víctima dentro de un vehículo. En este caso es el tipo vehículo blanco, tipo Tsuru, con vidrios polarizados, alrededor de la ciudad, su señoría. Y ha quedado debidamente demostrado que, si bien es cierto en audiencias pasadas, esta representación social no fue muy clara en los datos de prueba para encuadrar el delito de extorsión y privación ilegal de la libertad, en este caso secuestro express, esa representación social tampoco le resta valor probatorio de que los agentes de la Policía Ministerial estuvieron coaccionando, tanto intimidando a la víctima como a la esposa para la entrega del dinero, su señoría. Tal es así que existe la testimonial del Coronitas, quien fue que le entregó 8,000 pesos para completar los 28,000 pesos, le entregó 8,000 pesos y la esposa tenía los 26,000 pesos. En total fueron entregados 36,000 pesos. Existe el señalamiento directo por parte del imputado hacia los hoy imputados mediante el reconocimiento de personas, su señoría. Asimismo, su señoría manifiesta en todos los hechos de la víctima y de la esposa, hacen el señalamiento de los 3 agentes de la Policía Ministerial. Son muy claros y específicos en demostrar sus características físicas, su señoría, y concuerdan con las características de los hoy imputados que se encuentran presentes ante este tribunal, su señoría. Otra violación que cometieron los agentes de extralimitación es que violaron el artículo 1, 11, 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y puedo manifestar que hasta este momento se violó también el artículo 20, apartado B, porque si bien es cierto, como manifiesta el licenciado Armin, ellos estaban sujetos a una investigación, en ningún momento fue levantada el acta de entrevista tampoco se realizó la individualización por parte de los agentes hacia el hoy imputado, ni tampoco existe un acta de entrevista en la carpeta de investigación en el cual esté presente un abogado. Es contra quien resulta responsable la denuncia que manifiesta el licenciado Armin y no contra la hoy víctima, su señoría. Asimismo, quiero robustecer lo que manifiesta el licenciado Ross, que fue en perjuicio del mismo. Los agentes no están facultados para andar trasladando a las víctimas de un lugar a otro, ni mucho menos para solicitar cantidades de dinero para poder darles su libertad, su señoría. Tal es así que si no hubiera cometido si bien es cierto, privación o secuestro express durante todo ese tiempo, su señoría, la esposa en ningún momento hubiera acudido, como lo he referido, ante un agente de la Policía Ministerial para realizar el IPH y levantar una denuncia, su señoría.
por lo que solicito se le resta valor probatorio a lo que es el informe de investigación que manifiesta el licenciado Armin, y asimismo solicito que se dicte auto de vinculación a proceso porque esta representación social cuenta con datos suficientes y pertinentes para que se dicte en contra de los hoy imputados. Es cuanto, su señoría. Gracias, licenciada. Bien, le corro traslado a el licenciado Armin respecto a lo expuesto por la representación social. Gracias, señoría. En cuanto a la manifestación realizada por el agente del Ministerio Público, en cuanto a que sí se encuentra acreditado el ilícito, cabe destacar, señoría, que de acuerdo a lo que es la carpeta de investigación, en fecha que sucedieron los hechos, fue miércoles 3 de mayo del 2017. La comparecencia de la esposa de la hoy víctima, de nombre Rodríguez Rosaldo Eunice Cristel, ante el agente de la Policía Ministerial, de nombre Acosta Cáliz Jennifer Areli, para levantar el informe policial homologado, fue realizado a las 18 horas del día 3 de mayo de 2017 y en consecuencia, de acuerdo a lo que es la declaración del ateste, el licenciado José Juan Velázquez Torres, de fecha 14 de septiembre de 2017, él declara que entre 13 y 14 horas él encuentra a su compadre en la tienda de Chedraui, enfrente de la Fiscalía General, y a partir de ese momento se fue a departir cervezas con él. Por lo tanto, no es tal como lo refiere la Fiscalía, que de manera inmediata corrió la esposa de la hoy víctima a formular la acta de entrevista en cuanto al informe policial homologado, puesto que nos damos cuenta que tal como lo corrobora la ateste de fecha 14 de septiembre de 2017, en que dice de que a las 13:14 horas lo encuentra él afuera de la Fiscalía General en la tienda de Chedraui. A partir de ese momento él se fue a departir las cervezas, por lo tanto la esposa, pudiendo inferir que su esposo estaba siendo objeto de algún ilícito, es hasta las 18 horas cuando acude a la Fiscalía General a levantar el acta de entrevista. Pero no hay medio ni dato de prueba alguno que corrobore lo que trata de imponer la Fiscalía en cuanto a que ellos, los agentes de la Policía Ministerial, no tienen facultades de andar paseando a las personas, puesto que ya quedó demostrado con el ateste de fecha 15 de septiembre de 2017, Héctor Ramírez Pascual, que se dio cuenta que los agentes de la Policía Ministerial se retiraron en su propio vehículo y que después, por sus propios medios, se trasladó la hoy víctima, mismo que la hoy víctima se fue por sí solo a la Fiscalía General. Ahora bien, refiere el agente del Ministerio Público por cuanto a la declaración de Héctor Ramírez Pascual, aduciendo hechos que no son ciertos, puesto que esa declaración que él pretende dejar inválida no fue emitida por Héctor Ramírez Pascual, sino fue emitida por José Manuel Gutiérrez Pascual en fecha 13 de octubre del 2017, en la cual manifiesta él que en efecto él escuchó que había un vehículo, que había unos disparos y que un vehículo salió huyendo y que al parecer era la hoy víctima Joaquín Crescencio Cruz Moreno. Este dato de prueba no fue invocado por parte de esta defensa en ningún momento, así como que tampoco fue invocado por parte de la Fiscalía, pero trata de aducir que esta manifestación fue hecha por Héctor Ramírez Pascual, cuando en la declaración de Héctor Ramírez Pascual nunca robustece ninguna manifestación similar a tratarle de imputar alguna situación penal a Joaquín Crescencio Cruz Moreno. Ahora bien, de lo expuesto por parte de la Fiscalía en que no existe ningún acta de entrevista a la víctima, desconozco si tengamos las mismas copias, puesto que la copia proporcionada por la propia Fiscalía a esta defensa, existe el informe de investigación con número de oficio PMI/1326/2018, de fecha 7 de abril del 2018, en el cual existe el informe previo al número de caso 4191/2017, donde exactamente existe el informe y el acta de entrevista realizada a Cruz Moreno Joaquín Crescencio. Dicha acta de entrevista fue hecha el día 3 de mayo del 2017 con el número de referencia BJ-04-4191/2017,
sí se encuentra agregada dentro de los autos, dentro del informe de investigación. Señoría, como se refirió anteriormente, el agente de la Policía Ministerial, como bien lo señala la Fiscalía, sí fue cambiado de adscripción hasta el mes de julio del 2017. Del hecho, cuando le entregaron la carpeta de la investigación que se entraba abocando por el delito de robo, realiza la entrevista de Joaquín Crescencio en fecha 3 de mayo del 2017, no pudo rendir en tiempo y forma el informe de investigación, puesto que para ese año 2017 contaba, como lo dije antes, con 206 órdenes de investigación y al momento de estar realizando cada una por separado, fue cambiado por órdenes del fiscal general a la ciudad de Carrillo Puerto. Por lo tanto, se aventó un año en la ciudad de Carrillo Puerto hasta que fue regresado a esta entidad, donde se abocó otra vez a informar las investigaciones que tenía pendientes. Por lo tanto, es claro invocar el principio de que nadie está obligado a lo imposible. Por lo tanto, las situaciones de investigación de la zona sur son independientes de la zona norte porque son direcciones diferentes. Atento a ello, el agente de la Policía Ministerial, José Camargo Saucedo, ha actuado conforme a derecho y en estricto apego a la ley. Y tal como que se quede corroborado, señoría, sí existe el acta de entrevista a Cruz Moreno dentro del informe previo de investigación, y esa acta de entrevista también robustece el acta de entrevista realizada a Vázquez Salazar Israel en fecha 25 de abril del 2017, el cual refiere hechos en los que señala el domicilio de la hoy víctima, así como señala el sobrenombre de este. Por lo tanto, los agentes, teniendo esos indicios, se abocaron a la entrevista. Jamás y en ningún momento se llevaron detenida a la persona. Por lo tanto, contrario a lo que dice el Ministerio Público en que el policía debió haber informado de la detención, nunca hubo una detención como tal. La propia víctima acudió por su propio pie, por sus propios medios, a la Fiscalía, corroborándose esto con la declaración de 15 de septiembre del 2017 por Héctor Ramírez Pascual. Tan es así, señoría, de que no se han acreditado los hechos fácticos de la tipicidad, así como que no existe objetividad en cuanto a la acusación que se le formula a todos los coimputados del presente delito. Atento a ello, pues, señoría, teniendo en cuenta de que todo se encuentra debidamente acreditado por cuanto a las funciones y actividades que realizaron los agentes de la Policía Ministerial, que fueron en estricto apego a derecho, con orden de investigación, que sí existe el acta de entrevista, que sí está debidamente recibida por el agente del Ministerio Público de la región 237, que sí obra dentro de las estadísticas de la Policía Ministerial y que también obra en la carpeta de investigación que debe tener el propio fiscal que lleva esta carpeta de investigación en contra de los coimputados. Se ha demostrado y se demuestra que no existe, por cuanto a lo que es desplegada la conducta delictiva por parte de los activos. Atento a ello, solicito se declare a no vinculación a proceso y me uno a la solicitud del licenciado Góngora en cuanto al sobreseimiento del mismo. Es cuanto, señoría. Gracias, licenciado Armin. Bien, le concedo la palabra a la defensa de… Perdón, antes de eso, señores Saucedo y Christopher, si desean hacer alguna manifestación, además de lo que ya ha señalado su defensor, y antes de que me respondan, por favor, consúltelo con él y me dicen su decisión, por favor. No, su señoría. Bien, gracias. No, su señoría. Bien, atendiendo al principio de contradicción, le concedo el uso de la voz a la defensa del imputado de Lucio para que manifieste lo que considere pertinente. Licenciados. Gracias, señoría. Por cuanto a lo manifestado por la Fiscalía en el sentido de que, según a su interpretación, no se requiere la existencia de un perjuicio o un daño porque el supuesto establecido en el artículo 253, fracción 2, refiere que se cause en perjuicio o daño de cualquier especie a un tercero. Creo que es evidente, es notorio que sí se requiere la existencia, señoría, de un perjuicio o en su caso de un daño para que se configure el delito en cuestión. Y si tomamos en cuenta
de que al exponer los datos de prueba para justificar el tercer elemento, que es precisamente este, la Fiscalía solo aportó dos consistentes, el primero en el dictamen topográfico y el segundo en un reconocimiento de personas, pues ninguno de esos dos datos de prueba, señor, es eficaz, es eficiente para justificar la probable existencia del tercer elemento del tipo penal. Por lo tanto, reitero mi petición de que se dicte un auto de no vinculación a proceso y, en consecuencia, al no existir datos que justifiquen la existencia de un hecho que la ley señala como delito, también solicito el sobreseimiento del presente asunto. Es cuanto. Gracias, licenciado. Lucio, además de lo que ya señaló tu defensa, ¿algo más que desees agregar a la misma argumentación? No, su señoría. Bien, Lucio, gracias. Bien, atendiendo a que esta autoridad ha escuchado los argumentos suficientes para poder resolver acerca de la petición planteada por el agente del Ministerio Público, ya que no, de lo que argumentó la defensa, no se observa algún dato nuevo que deba ser respondido por parte del Ministerio Público, es que esta autoridad declaró cerrado el debate y procedo a resolver en cuanto a la solicitud efectuada por el agente del Ministerio Público respecto a que se dicte auto de vinculación a proceso en contra de los ahora imputados Christopher Sandoval, Salvador Sandoval Pérez, José Camargo Saucedo y Lucio Ramírez Arcos, respecto a la carpeta administrativa 99 del 2018 que se le instruye por el delito de abuso de autoridad previsto en el artículo 253, fracción segunda, y sancionado con pena privativa de libertad por el artículo 254, ambos del Código Penal vigente en el Estado de Quintana Roo, a su vez en relación con los numerales 13, fracción primera, 14, párrafo segundo y 16, fracción segunda, todos estos del Código Sustantivo en la materia, cometido en agravio de Joaquín Crescencio Cruz Moreno, siendo primeramente esta autoridad la legalmente competente para conocer y resolver acerca de la solicitud planteada por el agente del Ministerio Público, atendiendo a la materia por tratarse de un asunto de naturaleza penal que corresponde conocer a los tribunales penales del Estado de Quintana Roo, así como también le asiste la competencia en cuanto al territorio, toda vez que de los hechos expuestos por el agente ministerial se advierte que los mismos se suscitaron en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, en donde este órgano jurisdiccional ejerce esa competencia. Asimismo, es de advertirse que la vinculación a proceso se encuentra contemplada en el artículo 19, párrafo primero constitucional, el cual nos señala que ninguna detención ante una autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas o bien de su duplicidad sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el cual se expresará el hecho que se le atribuye al imputado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y los datos que establezcan que se ha cometido el hecho que la ley señale como delito y de que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, el artículo 100. Esta vinculación a proceso de igual manera se encuentra contemplado en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para el dictado de un auto de vinculación a proceso se requieren de diversos requisitos señalados en el artículo 316 del Código Adjetivo que nos rige, siendo como primero de ellos el que se haya llevado a cabo la formulación de imputación, mismo requisito al que se dio cabal cumplimiento en esta propia audiencia, en la cual el agente del Ministerio Público hizo del conocimiento a los imputados Ramírez Arcos, Camargo Saucedo y Sandoval Pérez respecto de los hechos por los cuales se encontraban ante esta autoridad, mismos que señaló el agente ministerial se hacían consistir en el delito de abuso de autoridad y también hizo referencia de las personas quienes acusan a dichos imputados. Como segundo de los requisitos es que se le haya otorgado a cada uno de los imputados la oportunidad de pronunciarse con respecto a esa imputación, esto es, de dar respuesta a los hechos que le son atribuidos. Mismo requisito que también ha quedado cabalmente cumplido en esta propia audiencia, en la cual
una vez que esta autoridad se cercioró de que los imputados entendieron y comprendieron los hechos expuestos por el agente ministerial, previa consulta que tuvieron con su defensa particular, manifestaron de manera expresa reservarse a emitir declaración respecto de los mismos, esto es, a guardar silencio, sin que este silencio sea tomado por esta autoridad como un indicio de responsabilidad respecto de los hechos que les son atribuidos. Como tercer requisito, dentro del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es que de los antecedentes expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que acrediten que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y de que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En este punto en lo particular, esta autoridad analizará debidamente, primeramente, lo que se refiere a la comisión del hecho delictuoso, en el caso concreto el de abuso de autoridad, el cual se encuentra señalado en el artículo 253 en su fracción segunda, el cual a la letra dispone que se impondrá de 6 meses a 3 años de prisión y destitución de su empleo, cargo o comisión al servidor público que en desempeño de sus funciones, fracción segunda, ejecute cualquier acto que constituya una extralimitación de las funciones o actividades que les estén encomendadas por la ley que norma su competencia o violen cualquiera de los preceptos imperativos de la misma ley, siempre que en uno u otro caso se cause en perjuicio o daño de cualquier especie a un tercero. Y con respecto al artículo 254, hace referencia que al que valiéndose de las facultades, medios, atribuciones o recursos que se encuentren a su disposición en virtud del empleo, cargo o comisión que le haya sido conferido, cometa un delito del orden común independientemente de la sanción que deba corresponderle por dicho ilícito, se le impondrá de 1 a 4 años de prisión. En el caso concreto, se desprenden los siguientes elementos normativos de acuerdo a lo señalado por el agente ministerial. Un sujeto activo en su calidad específica de servidor público, que dicho sujeto activo ejecute un acto que constituya una extralimitación en sus funciones o actividades que le estén encomendadas por la ley y que se ocasione con esto, se ocasione en perjuicio o daño de un tercero. Es de señalarse que por lo que respecta al primero de los elementos, en cuanto a la existencia de un sujeto específico con su calidad de servidor público, esto se tiene por demostrado con las documentales públicas que fueron presentadas por la ciudadana de nombre Argelia Balamtuz en su calidad de directora administrativa de la Fiscalía General del Estado, respecto del cual remite los expedientes laborales de los sujetos activos, en donde se menciona que los mismos resultan ser elementos activos de la Policía Ministerial, misma directora, que anexa los nombramientos de cada uno de los sujetos activos. Asimismo, es de advertirse, de acuerdo a los elementos y a la hipótesis normativa que prevé el artículo 253 del Código Penal, específicamente en su fracción segunda, que el sujeto activo se haya extralimitado en sus funciones o actividades que le están encomendadas por ley que norma su competencia. En el caso concreto, esta autoridad coincide con los argumentos de la defensa en el sentido de que ha quedado claro que los activos resultan ser elementos de la Policía Ministerial y adscritos a la Fiscalía especializada en el área de robos, por lo que el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en sus fracciones séptima, décima y decimotercera de dicho numeral, establece cuáles son las obligaciones de dichos policías, que es la de practicar inspecciones y otros actos de investigación, reportar los resultados al Ministerio Público, entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación y dar cumplimiento a los mandamientos ministeriales y jurisdiccionales que les sean instruidos. Esto de entre otras obligaciones que dichos agentes policíacos tienen, por lo que de lo señalado en la relatoría de datos de prueba expuestos por el agente ministerial, si bien se advierte un informe policial homologado que se derivó a consecuencia de una denuncia interpuesta por la ciudadana
a una entrevista realizada a la ciudadana Eunice Cristel Rodríguez Rosaldo, esto el día 3 de mayo del año 2017, en la cual hace referencia que en esa propia fecha, alrededor de las 13 horas con 30 minutos, arribaron, cuando se encontraba en su domicilio ubicado en la región 227, Manzana 2, Lote 4, en la colonia Bicentenario de esta ciudad, y se encontraba en compañía de su esposo, el ahora agraviado Joaquín Crescencio Cruz Moreno. Arribó un vehículo tipo Tsuru de color blanco con vidrios polarizados, de donde descendieron 3 personas del sexo masculino, los cuales portaban chalecos antibalas y con las insignias de la PGJ, los cuales refiere que agarraron a su esposo y lo llevaron, subiéndolo al vehículo en el que llegaron, y se lo llevaron. De igual manera hace referencia respecto a que aparentemente estos sujetos activos, a través de los celulares tanto de su esposo como de ella, que tenía en ese momento su esposo, le llamaron en diferentes ocasiones para requerirle diversas cantidades de dinero, de lo cual esta autoridad hará caso omiso, puesto que el delito pues es únicamente el de abuso de autoridad y no un delito diverso que amerita en todo caso el análisis respecto a una entrega o no de una cierta cantidad de dinero, para posteriormente referir la propia esposa de la persona agraviada, que al comunicarse su esposo con ella le dijo que ya estaba libre aparentemente y se encontraba en la meca comercial de la López Portillo. Circunstancia esta que de manera similar declara el agraviado Joaquín Crescencio Cruz Moreno al momento de comparecer ante la representación social el día 9 de mayo del año 2017, en donde ratifica la denuncia que fue interpuesta por su esposa, Rodríguez Rosaldo, ante la agente de la Policía Ministerial, Jennifer Areli Acosta Cáliz, el día 3 de mayo del año próximo pasado, en donde hace referencia respecto a que las personas lo llevaron a la Fiscalía en una oficina en donde lo interrogan, en donde le quitan sus pertenencias y donde también supuestamente le hacen llamadas a su esposa para solicitar ciertas cantidades de dinero. Ahora bien, esta autoridad resulta extraño para esta autoridad que los hechos, al haber acontecido el día 3 de mayo del año 2017, y siendo que en esa propia fecha compareció la esposa del ahora agraviado ante la agente ministerial ya mencionada, levantándose en consecuencia el informe policial homologado, es hasta el día 9 de mayo de ese mismo año en la que comparece el señor Crescencio Cruz Moreno a comparecer y a ratificar la denuncia interpuesta por su esposa, aunado a que también no pasa desapercibido para esta autoridad que, si como bien lo refiere el agraviado, acudió ante las instalaciones de la Fiscalía juntamente con las personas quienes lo trasladaron aparentemente sin su voluntad, esposado, como refiere el mismo agraviado en su denuncia. Resulta extraño que al encontrarse, refiero, en dichas instalaciones, en donde, atendiendo a las máximas de la experiencia, es una dependencia en donde se encuentran un número indeterminado de gente, policías ministeriales, diversas personas, resulta ilógico que el propio agraviado, al verse víctima de un hecho delictuoso, no haya hecho esa manifestación de manera en voz alta para poder librarse de ese supuesto abuso de autoridad del que era víctima, como lo hace mención. Aunado, refiero a que, tomando en cuenta las obligaciones de la policía, en este caso de los ahora sujetos activos, se encontraban cumpliendo con una investigación que en su momento les fue entregada para realizar esas investigaciones, siendo coincidente que la fecha de la denuncia que en su momento fue interpuesta ante la representación social lo fue en el mes de abril del año 2017. Y los hechos se suscitaron el día 3 de mayo de ese propio año, por lo que esta temporalidad resulta coincidente al recibir esa denuncia en contra de quien resulte responsable, al abocarse a la investigación de los hechos y lograr incluso entrevistar a una persona de nombre Israel
Vázquez Salazar es que esta persona, al ser entrevistada, indica que respecto a una persona, proporcionando sus características, así como su apodo y la ubicación en donde esta persona puede ser localizada, que es cuando los agentes de la Policía Ministerial acuden hacia el domicilio de la persona quien se señala como víctima, cuando es que es entrevistada y es la persona quien posteriormente acude a las instalaciones de la Fiscalía a rendir su entrevista, la cual se encuentra corroborada a través del acta que se levantó el propio día 3 de mayo del 2017 y con número BJ-04-4191-2017. Esta circunstancia se encuentra corroborada con lo señalado por el propio testigo Héctor Ramírez Pascual al momento de comparecer ante la representación social, en donde señala que haber visto llegar un vehículo Tsuru de color blanco, de donde descendieron 3 personas, hablaron primeramente con la ahora persona quien se refiere como, quien señala como víctima, luego retirarse estas personas, ver que el señor Crescencio discute con su esposa para luego abordar el vehículo y salir del lugar, evidentemente sin tener conocimiento de hacia dónde se dirigía. Sin embargo, tomando en cuenta que la entrevista realizada al citado Joaquín Crescencio Cruz Moreno, que es de fecha 3 de mayo del año 2017, es que lo señalado por el citado Héctor Ramírez Pascual coincide con lo dicho por el propio, coincide con lo señalado en la propia entrevista respecto a los tiempos en el cual se suscitó esta entrevista el 3 de mayo del año 2017. Aunado también a que no pasa desapercibido para esta autoridad que los datos de prueba deberán ser idóneos, pertinentes y suficientes para tener acreditado el hecho delictuoso que nos ocupa en el caso concreto el de abuso de autoridad, por lo que nos advierte que los sujetos activos se hayan extralimitado de las funciones o bien de las actividades que por ley les hayan sido encomendadas. Ahora bien, en cuanto al perjuicio o daño que necesariamente tiene que ocasionar al sujeto activo, al sujeto pasivo, no se advierte dentro de los datos expuestos por el agente ministerial que en lo específico el dictamen de topografía efectuado por el perito Florentino Ramírez y la diligencia de reconocimiento de persona hayan sido el perjuicio o daño que se le haya ocasionado al citado Joaquín Crescencio Cruz Moreno como consecuencia de ese abuso de autoridad. Por lo que para que un hecho delictuoso pueda tenerse por demostrado, se requiere que se tengan por debidamente demostrados todos y cada uno de los elementos que integren ese ilícito, siendo que en el caso concreto únicamente se tiene por acreditado respecto a la calidad específica del sujeto activo, en el caso concreto de ser servidores públicos, no así respecto de los elementos consistentes en que se haya llevado a cabo por parte de los sujetos activos esa extralimitación en sus funciones o actividades, o bien que se haya ocasionado perjuicio o daño en el caso concreto del sujeto pasivo. También no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que esta autoridad no advirtió en ningún momento de la exposición de datos por parte de la representación social, cuáles eran específicamente las funciones o actividades en su caso que le hayan sido encomendados a los sujetos activos y que como consecuencia de su actuar se hayan extralimitado, esto en lo ocurrido el día 3 de mayo del año 2017. Y si por el contrario existen datos de prueba a juicio de esta autoridad idóneos y suficientes que corroboran que efectivamente los sujetos activos
actuaron de manera cabal y conforme a las obligaciones que les están encomendadas, conforme al artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al haber realizado entrevista a la persona a quien le hicieron conocimiento pudiese tener relación con una actividad delictiva, ya que es de todos sabido que si una persona, en este caso un servidor público debidamente reconocido como policía ministerial, lleva a cabo una actividad ilícita o bien esté actuando de manera extralimitada a sus funciones o actividades, resulta por demás ilógico que no lleve a cabo esas entrevistas en el área de la institución a la que pertenece, pudiendo utilizar algún otro espacio, a escondidas incluso, para poder extralimitarse en esas funciones que le son encomendadas, lo que evidentemente al trasladar o al llevar o al llegar el ahora agraviado hacia las instalaciones de la Fiscalía para hacer las aclaraciones pertinentes en cuanto a un supuesto ilícito de robo, esa circunstancia de ninguna manera ocurre, guarda alguna relación con alguna extralimitación de las funciones o bien de las actividades de los sujetos activos como agentes de la policía ministerial. Por lo tanto, esta autoridad advierte que efectivamente nos encontramos ante la causa de atipicidad que establece el artículo 20 en su apartado A, fracción segunda del Código Penal vigente en el Estado de Quintana Roo, así como también respecto al artículo 20 en su apartado E, fracción cuarta de dicho ordenamiento legal, esto es que se lleva a cabo una causa de justificación, ya que se está llevando a cabo en cumplimiento de un deber, en el caso concreto, en el cumplimiento de las funciones que le eran encomendadas como policía ministerial. Ahora bien, en cuanto a la petición que realiza la defensa de los ahora imputados, es que resulta evidente que al no encontrarse debidamente reunidos los elementos que integran el ilícito de abuso de autoridad, conforme a lo que establece el artículo 253 y 254 del Código Penal que nos rige, y como lo establece también el artículo 300, al no encontrarse también reunidos las fracciones tercera y cuarta del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales y aunado a lo que establece el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta autoridad estima pertinente resolver lo siguiente. Se dicta a favor de los ahora imputados Christopher Salvador Sandoval Pérez, José Camargo Saucedo y Lucio Ramírez Arcos, auto de no vinculación a proceso por el delito de abuso de autoridad previsto en el artículo 253, fracción segunda, y sancionado por el artículo 254 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a su vez en relación con los numerales 13, fracción primera, 14, párrafo segundo y 16, fracción segunda, estos del Código Penal vigente en el Estado de Quintana Roo, sin que sea pertinente, por supuesto, analizar en cuanto a la probable participación de los imputados respecto a la comisión de ese hecho delictivo. De igual forma, tengo a las partes intervinientes en esta audiencia por debidamente notificados y enterados de esta determinación conforme a lo que establece el artículo 82, fracción primera, inciso A del Código Nacional de Procedimientos Penales, ordenándose de igual manera que sea notificado de esta determinación el agraviado Joaquín Crescencio Cruz Moreno en el domicilio que aparece en la carpeta administrativa con la que cuenta esta autoridad. Asimismo, y con apoyo en lo que establece el artículo 327 en su fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, se decreta el sobreseimiento de la presente carpeta administrativa en virtud de que el hecho cometido no constituye delito, tal y como ya se ha analizado en la determinación antes mencionada. Pregunto a las partes intervinientes si tienen alguna otra solicitud o manifestación a esta autoridad. Por parte de la representación social, licenciados.
Ministerio Público, ¿alguna petición? Sí, señoría. Copia del audio y video con fundamento del artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales y así como el acta mínima de la presente audiencia. ¿Así como qué, perdón? La acta mínima de la presente audiencia. De acuerdo, licenciada Jade, gracias. Por parte de la defensa, licenciado Armin, primeramente. Señoría, de igual forma, con fundamento en el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito copia del audio y video de la presente audiencia, así como del acta mínima. ¿Es cuánto? Gracias, licenciado. Por parte... Señoría, igual, en los mismos términos, solicito copia del audio y video de la presente audiencia y copia certificada del acta mínima que se levantara de la misma. ¿Es cuánto? Gracias, licenciado. Bien, señores imputados, Saucedo, Lucio y Christopher, ¿alguna manifestación, alguna petición que deseen realizar a esta autoridad? Ninguna, su señoría. Ninguna, su señoría. Ninguna, su señoría. Bien, atendiendo entonces a la solicitud planteada por la representación social y defensa particular, al no existir impedimento legal alguno, se accede a la expedición de las copias del audio y video de esta audiencia, las cuales les serán entregadas en el área administrativa de este tribunal, así como también les serán remitidos a sus respectivos correos electrónicos el acta mínima que al efecto se levante y a la defensa particular de Lucio Ramírez Algo les será entregada copia certificada del acta mínima, misma que les será entregada en el área administrativa de este tribunal. Al no existir ninguna otra solicitud o manifestación de las partes intervinientes, siendo las 13 horas con 34 minutos del día de hoy, 6 de junio del año 2018, declaro cerrada la presente audiencia.